contar con cómo lograr que esa al pueblo de Chile y que quieren este país y a la gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, estamos de nuevo en una edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, donde conversamos de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas, y hoy quería no dejar pasar el día sin hacer un programa porque hemos estado, transmitiendo algunos segmentos de otros programas que hemos hecho y sabemos que ha crecido bastante la membresía. De verdad que yo le digo, esto ha sido orgánico. Y en 2 o 3 días a veces me sube 50, 100. Esto ha sido una cosa que me ha sorprendido porque es una cuestión que tiene que ver, yo creo, con el interés en los temas que estamos tratando. Y por otra parte me he sentido estimulado por eso, no porque nos esté entrando mucho dinero, ni mucho menos, porque no se hacen miembros, pero hay más suscripciones y eso de alguna manera estimula, estamos llegando a más gente. Hemos visto que hay algunas personas que ya están compartiendo más el programa y les quiero pedir que desde ahora mismo las personas que están conectadas, si nos quieren ayudar o ayúdennos, les estoy pidiendo, compartan el programa, llévenlo a sus redes sociales para que otras personas puedan participar de lo que aquí discutimos, de lo que aquí conversamos y tener un mayor impacto. Nos gustaría, como siempre, que si usted puede también se suscriba, porque así no se pierde ninguno de los programas. Nosotros lo convocamos muchas veces a última hora, pero también a ustedes les llega. Por ejemplo, hoy lo convocamos con 20 minutos de antelación. Otros días los podemos convocar de otra manera. Aquí está, quiero saludar que está el amigo Roger Redondo y anteriormente nos había dado el saludo Rubén Águila. Y primero usted puede darnos like o me gusta, compartir el programa. Usted también puede hacerse, le decía, suscribirse, que eso no le cuesta, pero le llegan las notificaciones de cuando estamos haciendo el programa, y también puede hacerse miembro. Ya estamos en plan para hacer un seminario de relaciones internacionales y lo vamos a hacer con los miembros y a darle acceso para tener una actividad solo para los miembros en las diferentes connotaciones, y lo vamos a hacer diferente porque lo vamos a hacer a propósito de un libro de Henry Kissinger y vamos a compartir el PDF en español de un libro de Henry Kissinger que se llama Liderazgo. Yo voy a entrar de lleno porque no quiero que perdamos el tiempo y hay algunos temas que cubrir y estamos empezando tarde. Yo tenía el programa listo desde hoy por la mañana, o mejor dicho, desde ayer, cuando vi la audiencia en el Congreso con el secretario Blinken. El propósito de la audiencia era discutir el tema del retiro de Afganistán, que fue un retiro, yo creo, comparable en alguna medida al de Vietnam. Los aviones despegando del aeropuerto Ahmed Karzai de Kabul, mientras habían civiles norteamericanos esperando para irse, traductores, personas que habían servido a las fuerzas americanas como traductores, que habían cooperado en lo que fue el propósito de lanzar la invasión de Afganistán y también tratar de derrotar primero a las bases de Al-Qaeda, derrotar y ajusticiar a Osama Bin Laden y a la vez causante o planificador fundamental de los atentados de septiembre 11, incluso reconocido por él en una conversación que le grabaron, y derrotar a aquellos que le habían dado refugio y que habían negociado una retirada con el presidente Trump, que el presidente Trump dilató una vez que habían pasado las elecciones. El presidente Trump las dilató y fue el presidente Biden el que tuvo en última instancia que lidiar con el retiro de las tropas y no lució bien, hay que decirlo así. Dicho esto, también hay que decir que la misión en Afganistán, los problemas de la misión en Afganistán no fue tanto después que Estados Unidos entró. Los problemas venían desde antes, cuando se le dio un apoyo irrestricto, incondicional, hasta el final a los mujahidines en la época de Reagan, al final de la época de Reagan, no estoy hablando incluso del principio,
porque todavía había la idea de provocar una derrota significativa a la invasión soviética de Afganistán, que a todas claras fue una violación del derecho internacional. Quiero recordar que en el voto sobre la invasión soviética a Afganistán, Raúl Roa Curí, que fue el que habló a nombre de Cuba, no se atrevió a decir que aquello estaba bien, simple y llanamente hizo un listado de todas las veces que Estados Unidos se oponía a Cuba y todas las cosas que Estados Unidos le hacía a Cuba, y decía que Estados Unidos era la principal fuerza detrás de esa resolución, y lo contrastó con el apoyo que le daba a Cuba la Unión Soviética. Ni siquiera un aliado tan cercano a la Unión Soviética como era Cuba podía, en cuestión de dignidad, de respeto, siendo el presidente del movimiento no alineado, y hay que decir que la invasión de Afganistán inconsulta hizo grande daño a el papel que Cuba trató de jugar y que demostró que en última instancia las grandes potencias juegan un papel excepcionalmente grande en las relaciones internacionales, y cuando tú eres un aliado de ellas, cuando ellas se quieren mover, muchas veces ni te consultan, y eso es una justificación más para mantener cierta distancia. Como se dice en general en diplomacia, la multidependencia, y particularmente para los países pequeños, la búsqueda de contacto con múltiples actores es lo mejor que los pequeños países pueden hacer. Eso ha sido una constante en la política exterior cubana, a veces con mucha dificultad por el peso que tiene Estados Unidos, a veces con mucha dificultad por el peso que llegó a adquirir la Unión Soviética. Pero una de las personas que lo dijo más tempranamente fue el gran internacionalista Cosme de la Torriente, que llegó a ser secretario de Estado, si mal no recuerdo, primero en el gobierno de Alfredo Zayas, o por lo menos fuera embajador en la Liga de las Naciones, y después creo que fue el gobierno de Mendieta. Fue uno de los gobiernos que vino después del gobierno de los 100 días. Cosme de la Torriente fue secretario de Asuntos Exteriores. Fue embajador también en Washington, creo que embajador en Alemania también, y era una de las personas que decía que era clave en la política exterior siempre procurar tener una multidependencia, tanto como fuese posible. Él hablaba de eso, por ejemplo, cuando escribió un artículo sobre el ingreso de Cuba en la Liga de las Naciones, y creo que en otro artículo que escribió en inglés para la revista Foreign Affairs. Estoy hablando de el coronel Cosme de la Torriente, y que después fue importante también en los años 50 como presidente de la Sociedad de Amigos de la República, la última alternativa de los moderados, como lo ha llamado, creo que es Jorge Ibarra Guitar, no el padre entre los historiadores, sino el hijo, en un libro que también recomiendo a aquellos que lo quieran leer. Y bueno, hablando de este tema, quería empezar porque quiero darle como he visto que ha aumentado la audiencia y he notado que hay un contraste grande a veces cuando tratamos un tema más internacional como el de la congresista Tulsi Gabbard, que tratamos el otro día, un programa que recomiendo porque implica acción y sugiere acción y posición a tomar dentro del contexto norteamericano. Y cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Corea del Sur recientemente, tuvimos no una mala audiencia porque lo hicimos muy rápido, lo convocamos como 5 minutos antes y aún así llegamos a tener 70 personas conectadas, y después llegó a tener un número por cerca, creo que de los 500 o algo así. Yo recomiendo que vayan y lo vean porque el tema de Cuba, y ese es el enfoque que tiene este programa, no es el excepcionalismo de lo que Cuba es. Se empieza, la posición por default es que Cuba es parte del planeta Tierra y lo podemos comparar y lo podemos, Cuba y la política hacia Cuba, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, y poner a Cuba en un contexto comparativo con otros casos. Veo que ha llegado Bohío Digital. Roger, qué gusto que estés por aquí. Un día vamos a ver si subes, compadre, que a mí siempre me gusta que estés por aquí. Hay 2 Roger por aquí que aprecio. Está Roger Redondo y está Roger, no me acuerdo el nombre de Roger, pero es Roger de Bohío Digital, Roger Ferrer creo que es. Y bueno, está mi amiga Gardenia Banera, que muchas veces nos pone su aporte y que nos ayuda, nos estimula con sus preguntas, con sus planteamientos, y de vez en cuando también cuando nos hace una donación. Y dice: muy buenas noches, profesor Levy. Bueno, pues les estaba diciendo eso,
y creo que es importante mirar la política de Cuba, los asuntos internacionales en ese contexto, y vamos a tratar de introducir más análisis internacionales que van sobre otros países, pero también sobre las relaciones con Cuba o las relaciones entre otros países, que no necesariamente sea el programa solo de Cuba y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o solo de América Latina, porque también ese es un área que hemos tratado y hemos tenido invitados, incluso hemos hablado con algunos amigos que quisiéramos que ellos también hicieran el programa de vez en cuando con nosotros. Entre ellos, algunos que han venido, como el profesor chileno Gilberto Aranda, que ha estado con nosotros, el profesor argentino Gerardo Adrogué y otros más. Daniel Rodríguez Suárez de la Universidad de Girona. Los estamos tratando de convencer. Los mencionamos porque ellos a cada rato ven el programa y los estamos tratando de convencer. Bueno, dice Gardenia, ¿cuántos problemas en el mundo, sobre todo en Medio Oriente? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, hemos pensado hacer un programa sobre ese tema, pero yo voy a empezar ahora, fíjense, por un problema que tiene que ver con el Medio Oriente, y es Irán. Y quería empezar por recordar dos cosas de programas anteriores, porque siempre es bueno. Yo he mirado los programas, ahora cuando los he estado cortando yo mismo, he mirado algunos de los programas, algunos los he cortado yo, otros los ha cortado el amigo Bernal, Carlitos Bernal, que nos estaba ayudando y nos ha hecho algunos cortes, y eso también nos ayuda a llegar a más gente, y otros los he tenido que hacer yo, porque he tenido la oportunidad. Además me he motivado cuando he visto que de buenas a primeras, si hago un programa que lo corto y lo pongo 30 minutos, de buenas a primeras se dispara el número de gente que lo ve, el número de gente que opina. Eso me gusta, porque esto se hace con el objetivo de tener impacto, compartir en la esfera pública. Entonces, ¿por dónde quiero empezar? Por un poco de errata que quiero corregir. Dos en particular. Hablando en los días pasados, yo me referí a la defensa de los valores familiares y a la defensa de los derechos naturales, y mencioné una obra de la griega antigua, de la Grecia antigua, y se me ocurrió decir desde Desdémona, y después me sonaba raro, no es Desdémona, no es Desdémona, es Antígona. Entonces lo quiero corregir para aquellos que quieran irlo a buscar, la historia de una hermana que dice, bueno, aunque mi hermano ha conspirado contra el Estado, no es natural que yo lo deje morir a que los cuervos le devoren el cuerpo, y a morir no, a que después de muerto, porque hubo una guerra civil, a que los muertos le devoren el cuerpo, no importa cuáles hayan sido sus acciones o convicciones políticas, lo normal, lo natural es que las hermanas entierren a su hermano. Entonces, claramente que nosotros cometemos errores, y uno error que cometimos yo creo que fue ese, y quiero decir que para los que lo quieren buscar es Antígona, y es una obra clásica griega a la cual les digo que vale la pena leerla, incluso representarla. Yo en el tiempo que he enseñado en high school, he tratado, por ejemplo, con mis estudiantes de hacer una obra, esa de Antígona, porque me parece que es tan importante para entender los derechos humanos, empezar por ese pensamiento clásico, que es el de lo que es natural, lo que son los derechos naturales. Y a mí me parece que ese es un elemento que quería corregir. Dije Desdémona y debió ser Antígona. Y lo otro, que se me fue un lapsus cuando hablé de un poema de Lourdes Casal, la que fue miembro de... Primero ella fue opositora al régimen de Cuba, al gobierno postrevolucionario, y después ella fue una de las artífices de la brigada Antonio Maceo. Y que yo dije, demasiado neoyorquina para ser cubana, demasiado cubana para ser de otra parte. El verso es al revés. Dice, demasiado cubana para ser neoyorquina, demasiado neoyorquina para ser de otro lugar o algo así. Pero que era en el orden. Después me di cuenta que era yo estaba hablando, y como yo hago estos programas a galope, lo hago a la carrera, a veces me falta la disciplina, por ejemplo. Eso se me ocurrió y lo dije, y no tuve la disciplina de buscar el texto original como era del poema. Es un poema muy bonito, muy cubano, muy de emigrada, muy de persona que ha vivido en Nueva York, como a mí me tocó vivir
los 2 años que estudié en la Universidad de Columbia, y que es verdad que Nueva York es una experiencia que una vez que uno vive ahí, siempre es una fuente de referencia, una comparación. Entonces, corregidos estos temas, déjenme hacer una pausa y yo regreso, voy a leer los comentarios que han puesto ahí y ya venimos con un tema del Medio Oriente y de derechos humanos que yo creo que es importante registrar. Pongo una pausa y ya regreso con ustedes.